Bien, entonces como les estaba diciendo, esta primera clase de consulta en el marco de esta pandemia es un espacio especialmente preparado para que ustedes puedan hacer todas las preguntas que se les ocurre, ¿sí? Y bueno, y después sí, para adelante, es decir, si todo nos va bien, la idea sería mantener este espacio de consultas durante los lunes en este horario. Vamos a ver si tenemos, hoy con una particularidad, que es feriado, ¿sí? Incluso alguien preguntó en el Facebook si igual la íbamos a hacer. Bueno, sí, y yo calculo que eh, en la próxima reunión seguramente se van a sumar más compañeros. Bueno, entonces, como les decía, este espacio está pensado para que ustedes lo utilicen, ¿no? Es decir, para que hagan todas las consultas que quieran hacer, y bueno, y después eventualmente nosotros podemos aportar algunas ideas también como para la constitución del espacio. Así que les, eh, les dejo la palabra para, no sé, Pablo, si querés hacer algún comentario más. No. Primero, bueno, nada, saludar a todos y a todas. Me parece que está bueno este espacio. Creo que vamos a poder utilizarlo no solamente para consultar, sino también para ir profundizando en algunos temas. Como planteabas vos, Ale, este contexto en el cual nos encuentra compartiendo este proceso pedagógico nos ha puesto en situación de reflexionar muchas cosas de las que veníamos trabajando. Y bueno, me parece que es muy interesante y sobre todo, bueno, nada, quería felicitar por los aportes. Ha sido muy importante ver el proceso de apropiación de los contenidos, ver cómo se han relacionado con el entorno y bueno, y pone como equipo de cátedra, nada, nos gratifica poder encontrar que tuvimos ese nivel de compromiso, trabajo y responsabilidad y genera nada, a nosotros nos genera, porque esto lo cuento como nada de lo que nos pasa como equipo de cátedra, nos pone muy contentos saber que en el marco de todo esto que está pasando hay mucha gente interesada en seguir sosteniendo su proceso formativo, colabora muchísimo con la educación pública, con el espacio que nosotros defendemos y trabajamos, y bueno, nada, y uno se siente muy acompañado, a diferencia de lo que parecería ser que nosotros tenemos que acompañar a los chicos, también nos sirve mucho a nosotros sentirnos parte de este momento tan difícil que, bueno, que no todos la están pasando bien y creo que en ese sentido es algo que hay que destacar y marcar, que a pesar de todo lo que está sucediendo, hay mucha gente muy comprometida y contrario a discursos que se han dicho sobre la educación pública, creo que es una muestra significativa de cómo la sociedad respalda este espacio y lo sostiene con mucha responsabilidad y eso es algo muy importante para marcar. Así que nada, me parece buenísimo que podamos tener este espacio y también empezar a trabajar con esta idea de que yo puedo preguntar y puedo consultar y puedo generar que tengamos que generar intercambios para profundizar en los temas. Muchos ya han aportado y bueno, creo que es importante. Bien, entonces, presentados nosotros, bueno, una última cuestión que, bueno, ustedes saben que Belén nos estaba acompañando, pero Belén está embarazada, muy embarazada. Este, Así que, bueno, ella se tomó licencia hace como un mes más o menos, y bueno, y Pablo está como está manteniendo sus comisiones, pero también nos está dando una mano muy importante en el espacio de clases teóricas. Así que bueno, ese es el plantel, por eso estos movimientos en la cátedra. Así que bueno, las y los escucho. Creo que somos, sí, todas chicas. A ver. Bueno, a ver. Pueden escribir también si quieren, aquellos que no quieren utilizar el audio.
qué preocupaciones tienen, qué consultas nos quieren hacer. Yo quisiera, si pudiéramos Bien, charlar un María. poquito de, sí, ahí del último trabajo que estuvimos haciendo de discurso social, tuve también, acá lo tengo, lo de Angenot, más que todo la idea, si bien me queda, pero me gustaría si le podemos dar una vueltita, acerca de que asegura la división del trabajo discursivo. La cuestión de la división del trabajo discursivo, un poquito meternos por ahí si puede ser. Dale, buenísimo. Bueno, sí, largamos, si les parece por ahí, y después a medida que vamos charlando, vamos retomando las cuestiones. En verdad, el autor, Angenot, trabaja esta teoría de la discursividad social, específicamente, vieron esto que dice él, habla de el discurso social, ¿no? Como todo lo que se dice en un momento de un estado social. Precisamente eso, todo lo que se dice, da cuenta de eso que él llama el discurso social. Ahora bien, él toma como antecedente a un autor que es Bourdieu, ¿sí? Donde Bourdieu plantea la noción esta del mercado lingüístico, ¿sí? ¿Por qué es importante esta noción del mercado lingüístico? Porque en verdad lo que hace Bourdieu es tratar de pensar esta idea de mercado no solamente en lo económico, sino pensarlo en los intercambios lingüísticos. Y entonces, en ese mercado hay valores y precios, ¿sí? Y hay divisiones de ese trabajo discursivo. No todos tienen la misma posición en ese mercado. Y entonces hay grupos que están más favorecidos para intercambiar esos valores, que en este caso serían valores simbólicos, como son los valores del lenguaje. En ese sentido habla de la división del trabajo discursivo, ¿se entiende? Retomando esa idea de mercado lingüístico, ¿sí? Es decir, que en verdad, y esto lo vemos muy claramente, ¿no? En cualquier situación discursiva, cómo hay actores sociales que tienen mayor precio, mayor posición en ese intercambio, ¿sí? Bueno, pensemos en esta situación, ¿no? Es decir, todos están esperando que nosotros hablemos de, no sé, de algo así como muy importante, precisamente por esa división del trabajo discursivo. ¿Se entiende, María? Sí, sí, ahí me queda bien claro, está bien. El Entonces concepto, la idea de... claro, es muy, muy evidente cómo determinados grupos tienen ciertas aceptabilidades y además esos grupos generan determinadas situaciones de a quién se le da la palabra, ¿sí? Fíjense en esos casos que ustedes están analizando. Ahí es muy interesante, ¿no? No sé puntualmente en qué casos están, pero en todas las situaciones, son más o menos hay situaciones que son parecidas. Generalmente las víctimas, las familiares de las víctimas, ¿sí? No tienen una voz dentro del discurso mediático. Grupos más excluidos no tienen voz. Sin embargo, sí tienen, no sé, los psicólogos para explicar tal o cual caso, los especialistas, ¿no? La voz esa del especialista, ¿sí? Y eso también hace a esa división del trabajo discursivo. ¿Sí? Se va. Perfecto, sí, sí, sí. Buenísimo, Sí, sí, buenísimo. sí. No sé Me si. queda, me queda. Sí, y además sale Ah, ahí para dale, aportar, Pablo, sí. sí, y además para aportar, que es interesante, que es una cosa que por ahí en la teoría y en el libro de Angenot avanza, es que esto no se da de una vez y para siempre, viene como No, sedimentándose claro. en el tiempo. Digo,
Absolutamente, hay eso es muy claro, hay muy, muchas. sí, muy importante para señalarlo, dale. No, esto de que esas situaciones de la división del trabajo discursivo y lo que opera en el mercado lingüístico no es producto de una eventualidad, de una casuística que rompe como una estabilidad, sino que viene dándose en el tiempo. Por eso la concepción sociohistórica de pensar el trabajo de análisis de los discursos y pensar que hasta cierto punto hay también algunas de esas divisiones del trabajo discursivo asociados a los topoi que plantea, digo, sobre la idea de democracia, verdad, de progreso, la idea de verdad. Bueno, hay asociado a esa idea de verdad también una cuestión con la ciencia. Digo, hoy, como esto planteaba Alejandra, hoy hay algo interesantísimo para poder discutir sobre cómo ciertos fenómenos sociales, culturales, económicos, también dejan afuera actores que son centrales y que sin embargo no son considerados porque en esa discusión sobre lo verdadero, o sobre lo que corresponde, o sobre la ciencia, bueno, habrán algunos otros actores, independientemente de si uno puede estar o no de acuerdo, y por eso también eso va generando grados de aceptabilidad. Es como si uno se pusiera a pensar, bueno, cómo sobre ciertos temas sociales, como por ejemplo puede llegar a ser el aborto, se hablaba en la década del 80. ¿Quiénes hablaban? Por eso es importante que cuando uno ve también en la pregunta de los prácticos esas voces sociales habilitadas, bueno, también hay algo de relevante ahí. Bueno, ¿a quién llamo a hablar? ¿Quiénes son los que están aceptados o legitimados para hablar sobre ciertos temas? Bueno, ahí también hay una selección que da también a un momento histórico y social para pensarse sobre cómo se abordan esas temáticas. Bueno, todo eso hace la complejidad del trabajo, que no es imposible de hacer, sino que implica un extrañamiento, un distanciamiento sobre el objeto que yo estoy analizando. Por eso gran parte del proceso que nosotros planteamos tiene que ver con que no analizamos un crimen, sino la construcción discursiva que se hace sobre ese crimen. Y ahí es donde implican un montón de elementos que son parte de la construcción discursiva que se despliegan en estrategias. Bien, no sé si alguna otra cuestión, pregunta. Sí, Priscila, ¿te escuchamos o escribís? No hablo. Dale. Hola, buen día. Hola, buen día, Priscila. Tengo una duda sobre lo mismo, digamos, pero más en sentido de que, por ejemplo, cuando se habla de la división de trabajo, se habla de instituciones, ponele, por ejemplo, la medicina o médicos que tienen, por ejemplo, más valor a la hora de decir una palabra que, no sé, una persona de menor rango, que o se habla de algo más cultural, digamos, como gente con más poder adquisitivo. O sea, ¿quién tiene más poder? ¿Se habla de instituciones o se habla de clases sociales, por ejemplo? ¿O es lo mismo? En verdad, ahí vos fíjate las trampas del lenguaje, ¿no? Cuando vos decís alguien que tiene menos, ¿cómo fue que dijiste? ¿Cómo fue que dijiste? Sí, como más rango adquisitivo, como Está, ¿no? Como que el poder es solo el poder económico. O que alguien que claro. menos, vos utilizaste un término que, bueno, ahora no lo recuerdo, pero no importa. Bien, claro, precisamente lo que trata de dar cuenta el autor es que esos hablantes o esos enunciadores que están como situados en mejor posición para ser aceptados son absolutamente cambiantes y no tiene que ver con poder adquisitivo ni con una clase social determinada, sino con grupos de poder. Y ahí es donde empieza el juego, ¿no? ¿Cuáles son esas voces aceptadas y legítimas para hablar en un momento determinado, ¿sí? Es decir, que además esas voces instituyen determinadas formas de significar, de decir, de posicionarse, ¿sí? Que están
perfecta relación con esto que decíamos, ¿no? En cualquier tipo de discurso, inmediatamente advertís que hay sectores, hay voces que van más allá de lo institucional, que tienen que ver con determinados grupos hegemónicos, que son los que de alguna manera avalan o legitiman esas formas de decir, ¿sí? Por eso, y volviendo a nuestros ejemplos, es muy importante esto de, sobre todo ustedes que están viendo, bueno, las voces, ¿no? ¿Quién dice qué en un momento determinado? ¿Por qué? Porque eso le da un plus de significado, más concretamente un plus de sentido a eso que estoy analizando, ¿no? Es decir, identificar quiénes son los actores sociales que hablan en un momento determinado es muy importante para el tipo de análisis que nosotros hacemos, porque precisamente en esta economía del mercado lingüístico hay hablantes que están autorizados a hablar y otros que no lo están tanto, ¿sí? Y que escapa a una situación económica o puntual, sino que tiene que ver con estos grupos que instauran sentidos, que son grupos, en última instancia, grupos hegemónicos, ¿sí? No sé si Pablo, ¿estás por ahí? Sí. Sí, estaba escuchando y estaba pensando en situaciones, como vos decías, que no solamente en las trampas del lenguaje a la hora de construir la referencia a la pregunta, sino, por ejemplo, en una situación muy práctica, es que cuando uno no sabe del tema y habla sobre un tema y alguna voz de los que está en esa reunión o ese grupo sabe, desautoriza rápidamente tu opinión porque supuestamente no tenés eso que diferencia en la posición discursiva el valor. Por ejemplo, yo no soy médico, y cuando hablo sobre medicina, una persona que es médica me puede decir, pero vos qué sabés. Bueno, vos qué sabés que yo te explico, en la explicación, la presunción que puede llegar a pasar, que el resto de la gente, en ese grupo que estamos charlando, considere que mi opinión no es válida porque no tengo qué cosa, supuestamente la formación de médico. Pero no es solamente por el título, sino por lo que representa en ese momento, en esa situación de enunciación, la voz autorizada, la voz que puede certificar esa condición o esa construcción de saber, que en este mercado, por ejemplo, o en esta situación del mercado lingüístico, la noción de saber es claramente tomada como positiva de aquel que no sabe. Por eso cuando uno consulta fuentes, no es lo mismo que hable un señor o una señora que no está formada sobre ciertos temas que hable un especialista. Por eso en los programas de televisión sobre el coronavirus, llamar a un infectólogo, llamar a un virólogo, no es igual que llamar a un señor que sabe de fútbol, porque en A ver. ese caso no sería relevante, como si fuera un especialista. Digo, Bien. pensando en esto que vos planteabas con respecto a que a veces no es necesario contemplar variables de orden institucional, pero lo que sí sucede es que hay una representación o una situación de valorización de la ubicación de la voz social en ciertos escenarios que ponderan a unas por sobre otras. Por eso, en la pregunta sobre qué actores sociales están involucrados, la focalización en algunos grupos sociales o en algunos actores sociales, o mejor dicho, en algunas voces sociales por sobre otras, esa priorización da cuenta de ese mercado lingüístico que reconoce unas por sobre otras y pondera esas voces por sobre otras. Ahí también hay una estrategia. Bien. Priscila, ¿se va entendiendo? Sí, sí, muchas gracias. Buenísimo. Ahí Paz, hola Paz Pellejero, hace como una repregunta, ¿no? Dice, entonces, hola, ¿el poder de los grupos de poder o hegemónicos refiere a los conocimientos que posee? A ver, ¿cómo sería esa pregunta? ¿Podés explicitarlo un poquito, Paz? O no sé, Pablo, si vos le entendés la pregunta. Sí, a ver, yo lo que pienso
eso, digo, ahí es un material que nosotros damos en Claro, lo que puede ¿de ser dónde el viene el articulado poder? comunicativo Ahí gramscimente. está. Claro, porque por ejemplo, a ver, esto que planteaba Alejandra y que nosotros venimos charlando, seguramente nosotros podemos identificar que en un momento social hay muchas verdades. Si yo pudiera rastrear las formas en las cuales nos relacionamos con la realidad, todos tenemos una percepción de la realidad. Ahora, pero hay una que logra ubicarse como una forma de explicación más general y logra mayor aceptabilidad en cierto momento. Esto que hablamos del hegemónico no está inhabilitando las otras posibles voces que lo contradicen, pero se vuelve hegemónica porque se vuelve la forma de explicar la realidad social, logra el mayor grado de aceptabilidad por muchos otros espacios que lo van reproduciendo y lo van legitimando. Y hay situaciones en las cuales esas operaciones no son, a ver, no se desnudan rápidamente, pero sí que tienen un fuerte grado de aceptabilidad. Hay un autor que dice que eso se llama la voluntad de verdad, es como la verdad de una época. La verdad de una época no se construye por un solo enunciador, sino por un sinnúmero de mecanismos que van generando que esa forma de ver la realidad es la más aceptada, la que parecería ser la verdadera. Bueno, esa operación es una operación discursiva que se da por múltiples formas que van reconociéndose y que van logrando aceptabilidad. Eso que hace legible o inteligible el mundo, en cierto momento, se constituye como lo hegemónico. Pero no quiere decir que eso obture la posibilidad de otras posiciones, pero hay una que logra mayor aceptabilidad. Eso es lo que por ahí estaba entendiendo yo de la pregunta con respecto a esta idea Sí, del poder. O sea, el poder en realidad no es siempre coercivo en el sentido de que me vienen a pegar. A veces hay formas, diría Bourdieu, esa violencia simbólica es la que yo me reconozco como parte de cierta realidad, pero en realidad es una imposición. bien, ahí Paz ves que dice, es la aceptabilidad la que le da poder. Claro, es decir, por esto que vos decís, Pablo, porque en verdad esas aceptabilidades no son estáticas, sino que van cambiando. Y estos, básicamente, él toma esta noción de hegemonía como mecanismos unificadores, ¿no es cierto? Y reguladores que de alguna manera, dice, aseguran esa división del trabajo. Ahora, esos mecanismos no están ni en una institución, ni en un lugar puntual determinado, sino que son simbólicos y que van cambiando, se van modificando de acuerdo, por eso dice que todas las ideas tienen fecha de vencimiento. Y lo que tal vez sería un hablante aceptado en un momento determinado, en otro no lo es, ¿no? Es decir, sí, por supuesto, esto que dicen, hay determinadas instituciones como que legitiman ciertos saberes, pero eso no implica que siempre sea de esa manera, ¿sí? Claro, muchas gracias. Ahí dice Paz que más o menos ahí quedó claro, ¿sí? Lo interesante en el tipo de trabajo que hacemos es que nosotros podamos este proceso que decimos siempre y que siempre estamos trabajando, desnaturalizar los sentidos, ¿no? Es decir, porque por lo que estamos viendo, de acuerdo a toda esta bibliografía, es que esos sentidos no están por afuera, ¿sí? Que el individuo va y los toma, sino que esos sentidos se construyen socialmente y van mutando, van cambiando, ¿sí? Y van cambiando en relación ni estáticas ni homogéneas sería, ¿no? Claro, es decir, nunca son ni estáticos, ni homogéneos, ni de una vez para siempre, que creo que es sobre lo que trabajamos en forma permanente a lo largo de toda la cursada, ¿no? Ese sentido nunca es unívoco, nunca está por afuera, sino que está en forma permanente reconstruyéndose. Y hay distintas maneras de explicarla. Esta sería una explicación bien marxista, ¿no? Es decir, que tiene que ver con un mercado, con una posición, cómo se establecen esas divisiones, esos lugares, quiénes son los que otorgan poder, etcétera, pero que nos sirve para poder entender el tipo de trabajo que nosotros venimos realizando, ¿no?
porque en verdad este tipo de posicionamiento te dice que todo lo que vos estás diciendo, pensando y opinando en un momento determinado forma parte de esa discursividad social, ¿sí? Yo siempre digo que cuando explico esto en la clase presencial, siempre cuento un caso y me dice, ¿pero todo, profe? Sí, todo. Claro, todo lo que vos pensás está dentro, en esta concepción, dentro de esa maraña, dentro de ese entramado discursivo. Bien, así que bien, María, ni estáticas ni homogéneas, sería bien. Ahí Agustina avanza con otra pregunta con respecto al concepto de hegemonía en Angenot, ¿no? Bien. Vamos Vale, entonces. para ayudar también a Agustina a repensar el concepto de hegemonía, y lo pongo en un tema personal, que tiene que ver como cuando hablo con mi hija sobre la cuestión de género, y le explico que su padre y su abuelo, por ejemplo, se han formado, digo, pensándolo desde un aspecto pedagógico, en un momento social donde había una forma de entender la realidad social y los múltiples discursos que operaban sobre la vida cotidiana, desde los chistes hasta lo que salía en las revistas, lo que se leía en los manuales, y hasta operaciones tan sencillas como aprender los tiempos verbales en la escuela, focalizaban una primacía en uno de los dos, de las dos referencias a la definición sexual biológica, que era el género masculino. ¿Sí? Entonces, hay cuestiones que tienen que ver con las épocas en las cuales muchas chicas chocan con sus padres, Se pierde un sus poquito la madres señal, Pablo. A ver ahí. o sus abuelos, porque epocalmente la concepción en la cual circulan una multiplicidad de... temporalmente... perdón, no sé si se escucha mejor ahí. ¿Se escucha Sí, mejor ahí se ahí? escucha mejor. Bueno, no, lo que decía es, digo, para pensar que con respecto a esto que vos decías, que era todo lo que estaba circulando. A veces, cuando hablamos de hegemonía, pensamos en esta idea de un poder opresivo, y en realidad la hegemonía, en tanto plantea Gramsci, no es todo el tiempo un poder opresivo que está coercionando, sino que genera esto que es muy interesante, son las aceptabilidades que hacen que uno las considere partes de su forma de funcionar, de su forma de relación con la realidad. Y en general la hegemonía logra ese grado de aceptabilidad por una multiplicidad de operaciones entre las que las discursivas son centrales. Por eso uno le cuesta mucho. Hoy miraba esa crítica a una noticia donde hablaba de científicos del CONICET descubren tal cosa, y en realidad de los 12 que había un solo hombre. Las 11 los 11 otros u otras eran mujeres, pero el diario anunciaba en masculino lo que supuestamente era un logro colectivo femenino. O por ejemplo, pensemos en la educación. O sea, en la educación de la provincia de Buenos Aires hay una mayoría de mujeres trabajando, y sin embargo los diseños curriculares se enuncian en masculino. Digo, hay una multiplicidad de mecanismos que hacen que uno no se dé cuenta del funcionamiento de la hegemonía discursiva. ¿Por qué? Porque se vuelven parte de esa supuesta cotidianidad que se vuelve aceptable y se hace invisible. Hay algo de la hegemonía que se invisibiliza por esos mecanismos, y ahí es donde logra esa situación de dominación, por así decirlo. No es solamente la coerción por la fuerza. Claro, por ahí me confundo un poco el tema este de que por ahí cuando yo pienso en hegemonía, lo que inmediatamente se me ocurre es como una forma o algo que predomina sobre todo lo otro. Pero por lo que había leído o entendido de Angenot, no es tan así. No es que hay una sola cosa que predomina sobre el resto. Y por ahí eso es lo que me confunde. Claro, por eso él dice que da cuenta
de dominancias interdiscursivas, no es una sola, sino que son varias que se entretejen, ¿sí? Y nada, a propósito de este ejemplo que señalaba Pablo, bueno, si pensamos en educación superior, la mayoría de los que transitamos la educación superior somos mujeres, sin embargo los rectores son, creo que no hay, o hay una sola, o muy pocas mujeres, ¿no? Que tiene que ver con esta cuestión de cómo se instalan ciertas hegemonías y ciertos discursos hegemónicos, ¿sí? Esas dominancias interdiscursivas, dice el autor, esas dominancias que tienen que ver con múltiples formas y aspectos, por eso dice que son interdiscursivas, regulan de alguna manera esa distribución regulan, dice, y trasciende la división del trabajo discursivo, ¿no? Están más allá. No, no es que yo las identifico así como recortadamente, sino que tienen una serie de fuerzas que la atraviesan, ¿sí? ¿Se entiende, Agustina? Sí, gracias. Bien. El resto, si quiere hacer alguna pregunta. ¿Qué fue lo que más le sorprendió de este texto de Angenot? Porque me llama la atención que pregunte sobre este. A ver si hay algo que le llamó la atención o... Primero, ¿le sirvió como para pensar lo que venimos haciendo? A ver. Sí, Priscila, bien. Porque en verdad, desde estos lugares trabajamos lo que algunos autores llaman la hipótesis social del lenguaje, ¿no? Es decir, de entender el lenguaje en tanto interacción. Todos estos autores que estamos revisando, sí, muchísimos, todos estos autores que estamos revisando nos instalan en, esto es una de las primeras clases que nosotros vemos, ¿no? Como que los estudios del lenguaje nosotros los podemos pensar básicamente en función de dos grandes paradigmas, ¿sí? Y uno de esos paradigmas tiene que ver con esto que podemos llamar, que algunos autores llaman la hipótesis social, es decir, el lenguaje existe en tanto que hay interacción, ¿sí? Hay un otro al que yo le hablo, ¿sí? Más allá de la condición, por supuesto, biológica, psicofísica, pero que además necesita un otro, ¿no? El lenguaje es interacción, ¿sí? Entonces ahí es como que nos instalamos epistemológicamente en un lugar diferente para pensar el lenguaje. Entonces, esa interacción se va a dar de distintas maneras. En esa interacción van a haber roles diferentes, bueno, todo esto que estamos revisando en cada una de estas instancias, ¿sí? Por eso es muy importante esta relación ineludible que pensamos entre esas piezas discursivas que ustedes analizan y el contexto, ¿sí? Entre lo que se dice y dónde se lo dice. No, es decir, por eso es muy difícil pensar las piezas discursivas aisladas de forma inmanente, sino todo lo contrario. Por eso trabajamos, que eso lo decimos a lo largo de toda el curso, con enunciados, ¿no? Es decir, como eslabones de una cadena discursiva. Todas estas son definiciones de tipo teórico, ¿sí? Es decir, Angenot lo que hace es tomar a grandes pensadores y repensar lo discursivo en función, teniendo como antecedentes esos grandes pensadores, ¿no? Por eso aparece la noción de género de Bakhtin, por eso aparece todas estas nociones de mercado lingüístico, de aceptabilidades,
de competencias que aparece también en Bourdieu. Y además, bueno, también aparece todo el tema este de hegemonía, que en verdad Gramsci había pensado en relación a los aspectos culturales, ¿no es cierto? Pero que en el caso del autor los retoma en función de aspectos de tipo discursivos. Muy interesante el pensamiento de Angenou, porque en verdad acá en el país llegó no hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, que se conocen los textos y se han revisado, pero en verdad nos permite dar como ese marco, ¿sí? Ese marco teórico, sociodiscursivo para nuestras interpretaciones, ¿sí? Que es lo que venimos haciendo a lo largo de cada una de las clases, ¿no? Tal vez es como que vamos viendo de a poquito, pero en verdad este autor nos permite dar como el marco sociosemiótico de lo que venimos estudiando. Bien, si les parece, ¿alguna otra duda, pregunta? Dale. No, quería como aportar en esto de, bueno, a todos nos pasó la primera vez que leímos el texto de Angenot y lo pusimos a reflexionar dentro de la cátedra, y en lo personal, la idea de, bueno, cómo algunas formaciones discursivas que uno tenía como explicadoras del mundo derivaban de esas construcciones que venían producto de piezas discursivas que estaban lanzándose en el tiempo y que construían una base. Digo, para pensarlo, cuando lo leí me pasó eso como de ruptura. Esta idea de pensar que muchas de las formas en las cuales uno hace inteligible el mundo, lo lee el mundo, son producto de construcciones discursivas que han sido condicionadas, construidas, referidas con ciertas intenciones. Digo, y eso es interesante para pensar, porque no es que el discurso disciplinar de cualquier disciplina está ajeno a esas construcciones discursivas. Digo, como el discurso académico parecería ser ajeno, que solamente pasa en el periodístico o en los No. chistes. ¿Se entiende? Entonces, es como muy interesante para pensar, porque esa deconstrucción también deriva en discusiones que hemos tenido durante los últimos 60 años en Latinoamérica sobre la deconstrucción que hay en la producción de conocimiento en torno a cómo explicaron, ¿no? Y nos explicaron. Digo, cómo esa externalidad explicó lo que era Latinoamérica, lo que eran los fenómenos, las situaciones. Por eso es interesante para pensarlo, porque eso que planteaba Bakhtin sobre esa cadena de eslabones denunciados que se daban en el tiempo, que uno podía rastrear la presencia o no, hay en un montón de expresiones académicas, científicas y después del uso cotidiano que derivan de esas posiciones que han sido formadas, construidas en el tiempo. Digo, pensemos lo que hay sobre los chistes, sobre los comentarios en cuanto a la pobreza, en cuanto a la condición de negritud, digo, esto que está pasando con respecto a la situación de la violencia racial en los Estados Unidos. Bueno, ¿cómo han sido solapadas, cómo han sido diluidas, cómo han sido ocultadas durante mucho tiempo? Digo, es interesante para pensar cómo eso que estamos analizando no se da por la casuística de un tema específico, sino que se da en relación a otros múltiples temas, y por eso es interesante, creo, que encontrar también en las disciplinas las mismas reglas que suceden en el discurso de la información. Claramente el positivismo ha explicado un tipo de concepción de sujeto, un tipo de relación con el conocimiento, un tipo de relación con la verdad, que es interesante para pensarlo como formación discursiva dentro de esa discursividad social, que fue la explicación de la ciencia en el siglo XIX y en el siglo XX. Digo, ahí también es importante para pensarlo, que eso aporta a las discusiones en las cuales también los campos disciplinares han construido sus objetos de estudios, y dentro de esos objetos de estudio están los sujetos que son observados como parte de los procesos o los problemas sociales que hemos analizado. Y en el campo de la psicología puntualmente, la subjetividad como concepto, como objeto de estudio, ha sido problematizada de una manera muy diferente a la que hoy está siendo tensionada por otros discursos, por otras piezas discursivas que van generando esas rupturas
producto de otras formaciones discursivas, digo, que van logrando. Pensemos en la concepción de derechos humanos que la Argentina ha reivindicado y ha construido a partir de múltiples piezas discursivas en los últimos 15 años. Digo, es un tema interesante como para discutir. No es que los derechos humanos no estaban, sino cómo aparecen en esas múltiples piezas discursivas y cómo aparecen como tematizados, cómo se problematizan. Por eso, esto digo, como último aporte a esto, no estamos discutiendo solamente una cuestión estrictamente gramatical, estamos analizando algo que tiene efecto en la realidad, algo que se materializa a través de las prácticas discursivas. Por eso tiene una incidencia en la subjetividad, no solamente en lo que se produce, sino en cómo opera en uno, cómo opera en cada uno de nosotros. Digo, en los mandatos de ciertas frases de docentes que te dicen, vos para qué vas a estudiar si a vos no te da. Digo, hay un montón de cosas que uno podría rastrear que tienen una fuerte incidencia en la subjetividad y son parte de esas formaciones discursivas que en el tiempo han logrado una aceptabilidad y que son explicadoras del mundo. Por eso hay que deconstruirlas. Pablo, me acordaba a propósito de esto que vos decías, cuando cerraron Villa Azul, llevaron a muchos de los habitantes de Villa Azul a la UNCI, ¿sí? Y un video que se hizo viral fue de jóvenes que, claro, estaban en la UNCI pasando la cuarentena y escuchaban música y bailaban. Y aparecía con como, uy, mirá lo que están haciendo, es decir, desde el lado peyorativo. Ayer creo que todos recibimos al DJ que en Recoleta, como lo cool que estaba, no sé si creo que casi todos recibimos ese videíto, donde en verdad todo el mundo aplaudía y como mirá qué bien DJ, desde el balcón que ponía música y bailaba la gente abajo, no sé si lo han visto, pero creo que circuló ayer. Es decir, ahí es como se ven estas oposiciones, ¿no? Si lo hacen los habitantes de Villa Azul, es cómo van a bailar adentro de la universidad en cuarentena. Ahora lo hacen los habitantes de Recoleta y ahí, mirá qué bien, está re cool, están, bueno, ¿cómo opera el sentido? Ahí eso es lo que estamos tratando de pensar. ¿Qué es lo que pasó ahí? En verdad la acción es la misma, es un muchacho que pone música y se ponen a bailar, pero ¿qué es lo que opera ahí para que en un caso sea una actitud denostada y en el otro caso, mira qué banana, decía mi hija, bailando. Perdón, este lenguaje de sabe, pero es eso, ¿no? Es decir, ¿y cómo opera en esa discursividad, ¿sí? Nada, interesantísimo para pensarlo por esto que vos decís, Pablo, porque estamos todos absolutamente atravesados por estas discursividades. Por eso Sí. quizás es más fácil criticar al patriarcado que criticar al padre, ¿no? En estas claves de cómo estamos todos atravesados por estos discursos y estas discursividades, ¿sí? Sí, y también plantear, una vez una estudiante me hizo un comentario que la verdad que lo recupero cada tanto porque es importante, que tiene que ver con esto de, me decía, usted, profe, en la clase lo explica y es muy sencillo. Ahora, cuando yo quiero ponerlo a funcionar en la realidad y luchar por la deconstrucción de sentidos, me cuesta mucho hacerlo porque implica que el otro haga una operación de mucho tiempo histórico y social para poder generar eso que usted me está explicando y que yo entiendo perfectamente. Por eso es interesante esto cuando hablamos sobre la hegemonía. Todos tenemos algún tío, alguna tía, algún papá, alguna mamá, algún amigo con lo cual queremos discutir alguna deconstrucción de sentidos y nos cuesta mucho hacerlo porque hay una operación que hay que generar, cognitiva, muy compleja, y que el otro
presupone innecesaria porque esa concepción que tiene sobre la realidad no tiene que cuestionarla o no merece cuestionamiento o en tal caso no le interesa cuestionarla. ¿Se entiende? Y ahí es donde opera la hegemonía. Cuando el otro, esto que uno dice, ¿por qué yo lo puedo ver y el otro no lo puedo ver? El otro no es que no lo quiere ver, o en tal caso lo puede ver, o no tiene interés de verlo, o no le interesa verlo, o lo ve así, pero lo considera algo, bueno, todo eso es lo que cuesta esto. Por esto no es tan sencillo a veces modelizar y generar estas reflexiones, porque en general siempre terminan operando sobre uno mismo, sobre lo que uno es o lo que viene siendo, y también sobre su entorno inmediato, que es cómo yo hago para, una vez que desarmo o deconstruyo sentidos, me pongo a funcionar en relación con esa situación. Y ahí es interesante para pensar, cuando uno se va a hablar con otros u otras y trata de ver, bueno, ¿por qué el otro piensa así? ¿Piensa así porque hay una mala intención de fondo? No, porque a veces no hay reflexión o problematización, o en tal caso es la forma en la cual concibió en su proceso formativo la forma de ver la realidad. Y eso también es parte de la hegemonía discursiva. Por eso el DJ de Recoleta es un acto, una performance que descomprime, decontractura y rompe como la cuarentena en tanto y en cuanto la gente se libera, y en otro escenario eso es una representación de una facción política, de una percepción sobre el libertinaje, una cuestión del desenfreno. Fíjense cómo siguen operando los mismos discursos con distintas variables que hace 150 años. Por eso pasa lo que pasa en Estados Unidos también. Porque no es que el Ku Klux Klan dejó de estar. Hay otros mecanismos que funcionan iguales, sin tener que ponerse una capucha. Bien, buenísimo, me pasa todos los días. En lo personal, dice Paz, dando un ejemplo, antes de ayer sonó un debate en mi casa sobre femicidio. En la tele lo referían como crimen pasional y a mí me indignó, mirá vos, todavía lo refieren de esa manera. Y me llevó un debate familiar donde se sostenía que ambos referían a la muerte de una mujer y me era muy difícil llevar la teoría para lograr esclarecer que no eran lo mismo, sino dos discursos diferentes. Bueno, de eso se trata, Paz, ¿no? Esto es lo que estamos trabajando. Bueno, Agustina dice, a mí me pasa esto todos los días. Bueno, ese es nuestro trabajo, ¿no? Es decir, lo pensamos desde distintos lugares para precisamente poder dar cuenta de esa desnaturalización, ¿sí? Con estas dificultades que tenemos en estos países, ¿no? Es decir, como que estos trabajos siempre son como dobles o triples, ¿no? Porque, primero porque estamos formados, esto que decía Pablo hace un rato, ¿no? En academias con un pensamiento absolutamente europeizante, con autores que trabajan desde, que puede ser todo fenómeno, pero en verdad son otras realidades, y no solamente tenemos que saber eso, sino que además tenemos que reconstruirlo y deconstruirlo en forma permanente en función de nuestras propias necesidades y de nuestras propias realidades, ¿sí? Bien, sí, también es complejo la conversa con el entorno, con otras maneras de asignar sentido, claro, tal cual, porque en verdad, o en esa asignación de sentidos, ¿no? Es decir, esto de, bueno, desde cosas que son totalmente, esto que yo te traía este ejemplo porque además circuló mucho, yo no sé si ustedes lo vieron, el de la UNCI, en verdad la UNCI desde que empezó la pandemia está preparando sus aulas para recibir a los habitantes de los barrios más humildes que puedan llegar para hacer la cuarentena, ¿no? Es decir, esto que quizás a nosotros en la clase media nos resulta, bueno, pesado y todo, pero tenemos una casa de material, un techo, no sé, posibilidades de confort en los barrios humildes, lo que estamos viendo es que es casi como imposible.
Bueno, bueno, ¿y qué hizo la UNCI? Donde son las aulas, les hablo de la UNCI porque además yo trabajo ahí, y cuando veía los videos eran las aulas donde daba clases. Bueno, se pusieron camitas, se pusieron a disposición de estos barrios más humildes. Bueno, ni bien empezaron a llegar los habitantes de las villas, empezaron a circular videos horribles, nefastos, y mirá cómo se aprovechan de los espacios de público, el que le pagamos con los impuestos. Bueno, es eso, ¿no? Ahí es donde se construye el sentido. Si vos lo empezás a desarmar, te das cuenta que son falacias, en verdad, que no tienen, que esto que decía, ¿no? Es decir, que en verdad si vos lo analizás lógicamente son disparates. Sin embargo, la gente o grandes sectores adhieren. Por eso, gran parte de nuestra reflexión es ver en qué medida lo que se plantea en los medios, ¿sí? Los medios que tienen poderes políticos, económicos, ideológicos, producen sentido en relación a esas realidades, ¿sí? Que además estamos casi como comprobándolo empíricamente, ¿no? Es decir, que cuando vos te pones a pensar eso que dice el medio y cómo no sé, que es complejo la conversa, ¿no? Con del entorno, que en verdad la única fuente de informaciones que tiene es un medio de tipo hegemónico y que le repite y que le construye desde un lugar ideológico y simbólico muy definido, como puede ser, no sé, determinados sentidos. Es muy difícil dar vuelta a ese sentido, porque en verdad, de nuevo, la única, o uno de los pocos lugares, y más estando encerrados en nuestras casas, que tenemos de acceder a lo que pasa, a la información, es a través de los medios, no tenemos otras posibilidades. Los medios en sentido bien amplio, ¿no? Tanto lo que aparece en los medios tradicionales como lo que circula en las redes. Vale, bueno, más o menos de eso se trata. No sé si queda alguna duda, si querés, Pablo, aportar algo más. Sí, quería decir dos cosas con respecto a esto que vos venías planteando. Primero, pensar a los medios como el nombre lo indica, como una mediación entre eso que sucede, que puede ser un evento, que podríamos definir como el evento kantiano, eso que sucede, y lo que yo recibo como mediación de eso que sucede. Es algo muy diferente con la verdad o con el reflejo de la verdad. Entonces, la misma operación que hacemos con los medios se podrían hacer con los manuales. Yo pongo el mismo ejemplo siempre. La gente ve la ideología en el manual de ESI, pero no ve la ideología en el manual de geografía o en la historia. ¿Se entiende? O sea, en la escuela. Y lo mismo sucede con los programas. Si uno lee los programas de la facultad, de las materias, el canon literario que hay que leer obligatoriamente también es un recorte de esa realidad. Entonces, hay muchas situaciones en las cuales parece. Nosotros nos focalizamos en el discurso mediático, porque como dice Alejandra, no son solamente los medios tradicionales, aunque también hay una relación con la información como saber, esta idea de la sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento remite a la información como una situación relevante. Es lo que diferencia supuestamente en el discurso social actual a las sociedades avanzadas de las sociedades que no están avanzadas, la información. Entonces, la presunción de cómo aparecen las mediaciones que construyen la inteligibilidad del mundo, esta idea de cómo yo leo el mundo, cómo lo comprendo, es relevante porque en general, por una cuestión claramente de limitantes, yo no puedo saber lo que pasa en todo el mundo a todo momento las 24 horas del día. O sea, no sé lo que pasa ni dentro de mi familia, ni dentro de 5 cuadras a la redonda, como se entiende, digo, ahí es donde aparecen las mediaciones y los múltiples espacios en los cuales eso está operando. Por eso es relevante pensar cómo ese mundo se está construyendo discursivamente en esas mediaciones. Y la segunda cuestión que quería asociar a eso, que a mí me pareció, siempre me gustó y algo que me ha pasado con otras experiencias, es cuando cruzo la discursividad social con ciertos mecanismos inferenciales. Digo, ¿cómo aparece la pragmática para analizar ciertos discursos de la discursividad social?
Y me acuerdo que pongo un caso en general, que es cuando, no a todas le ha pasado, pero a algunas le ha pasado que algún papá o a alguna mamá, previo a salir a bailar, les dijeron, ¿así vas a salir a bailar? Digo, ¿qué infiere toda esa frase en esta discursividad social? Digo, fíjense que es una cuestión que parece una cosa como de la cotidianidad, pero esa frase de decir, ¿así vas a salir? En este momento en el cual discutimos la violencia estructural que hay que encontrar de la mujer, la situación de vulnerabilidad, fíjense cómo un enunciado infiere un montón de cuestiones ahí atrás. Y bueno, y se da en cierta discursividad social, no se da en otra, se da en esta. Y ahí es donde cobra sentido, donde uno podría pensar cómo la pragmática también aporta a esto que estamos analizando dentro de lo que es el discurso de la información o lo que es el discurso mediático, porque bueno, hay mucho de relación con otros enunciados, con otros mecanismos, con situaciones en las cuales hay que recomponer o se hacen operaciones a través de lo que el lenguaje nos posibilita. Y bueno, me parece que está bueno para pensarlo y es una buena forma de empezar a observar que eso que sucede, no sucede porque al periodista o a la periodista se le cayeron 3 adjetivos o porque se distrajo y puso una pregunta que era, le dio lo mismo y la puso, sino que está generando una forma de construcción de ese mundo, de esa realidad, de ese evento, de ese tema, de ese problema social. Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta, si les sirve este tipo de encuentros. Yo digo, porque en verdad nosotros, tal como lo teníamos planificado, la idea sería sostenerlo y mantenerlo de acá hasta final de la cursada, ¿no? Es decir, específicamente para las clases teóricas, ¿sí? La idea sería mantener este espacio, incluso si ustedes quieren plantear temas así puntuales durante la semana, mira Alejandra, estoy revisando, o Pablo, estoy revisando tal y cual cosa, lo podemos ver el lunes, podría ser de una manera así, y la idea es que se sume todo aquel que lo necesite y que lo pueda utilizar, de eso se trata, ¿no? Así que si les parece, retomamos el próximo lunes. Hoy fue medio raro, sí, genial, dice Lucía. Gracias, no, de nada. Hoy fue medio raro porque en verdad cuando pusimos, bueno, Paz también dice que sí, fue medio raro porque cuando pusimos, la verdad, sinceramente, yo no me acordaba. Es decir, como estamos en esta cuarentena larga, qué sé yo, todos los días son parecidos, no iguales, parecidos, porque nada es igual a nada, y después ya está, si total, nosotros no tenemos problema, en verdad es una materia que trabaja las 24 horas, como se habrán dado cuenta por la cantidad de producción que hay de todo tipo. Pero bueno, nada, lo ideal de estos espacios es que les sirva, es decir, que nosotros podemos hablar. A mí me dejan y hablo de acá hasta la eternidad, pero el tema es que ustedes puedan preguntar y proponer temas y todo lo demás. Así que si les parece, hacemos así, invitamos al resto de los compañeros, subimos este material, así lo tienen como de consulta también para aquel que lo quiera ver, e incluso tal vez le puede como le puede ayudar para pensar temas para la próxima reunión, ¿sí? Profe, ¿dónde se va a subir el video? Buena pregunta. Y lo subimos en el Facebook, ¿no? ¿O habrá algún problema? Sí, ¿Pablo? se puede subir en el Facebook o se puede copiar el enlace a un Drive y lo bajan desde Aula Web, eso se puede hacer. Ah, bárbaro, bueno, pero sí, en el Facebook yo creo que no habría problema, porque además en el Facebook lo que nos permite es como mostrarlo a todo el grupo, ¿sí? Sí, en otras cátedras lo suben al Facebook. Ah, bien. Lo suben al Facebook. Yo siempre tengo miedo con los temas legales y todas esas cosas, ¿viste? Porque, qué sé yo, el Facebook es como algo muy... pero como es grupo cerrado, gracias por la clase, me sirvió mucho. Ah, buenísimo, Giselle.
Bueno, de eso se trata. Así que, si les parece, cerramos acá, pensamos estas posibilidades, lo subimos ahí al Facebook. Entonces, esto lo tenemos que subir primero al YouTube, bueno, hacer todo un procedimiento que es sencillo, pero lo hacemos. Y programamos otra reunión para el próximo lunes, en este mismo horario, ¿sí? Bueno, por mi parte, muchísimas gracias. Me pareció buenísimo y ojalá en el próximo seamos más. Bueno, Gracias. muchas gracias. Adiós. Chao, hasta luego. Bueno. Pablo, ¿me esperas un cachito? Sí, Pablo. pero tenés que parar la grabación. Ah, sí, cierto, que con Fino nos pasa eso, nos ponemos a hablar y después...